mis queridos Munchkins, espero que el día de hoy estén muy bien. Hoy tenemos a mi amiga Desi. Hola. Y ella nos va a ayudar a grabar el video de hoy. Nuestra charla de hoy va a ser preguntarle a Desi cosas relacionadas con su área de expertise, que en este momento es el derecho, pero que también puede ser que a muchos de ustedes les interese. Y este tema es sobre las residencias tanto temporales como permanentes, si por alguna razón quieres o estás planeando venirte a vivir a México. Entonces, cuéntanos, Desi, si yo fuera alguien que, mira, vengo de no sé dónde, o sea, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, dónde, cuándo, para qué, por qué, cuánto cuesta? Aquí en México nosotros manejamos dos principales modelos de residencia, la residencia temporal y la residencia permanente. Normalmente lo primero que necesitas pensar si quieres venirte a vivir a México un largo periodo de tiempo, tienes que contar con una identificación, tu pasaporte, enviar una solicitud. Este tipo de procesos es recomendable hacerlos con abogados especialistas, que es en la materia de migración y residencia en el extranjero. Se llenan solicitudes, tienes que hacer el pago del trámite, ingresar tus documentos a la embajada mexicana, quien los va a revisar. Más o menos lo que se tarda la residencia temporal en obtenerse son 3 meses aproximadamente. En esos 3 meses lo ideal es que no hagas planes de viajar a otros lugares, a menos que sea necesario, porque tú al ingresar una solicitud de residencia es porque está en tus planes enfocarte a vivir en el país en el que lo estás solicitando. Okay. La residencia temporal se puede obtener por mínimo 1 año o máximo de 4 años. Okay. Y los costos dependen del número de años por el que obtienes tu residencia temporal. El costo de 1 año es distinto al costo de 3 años y al costo de 4 años. Esta información sugiero que para que sea actualizada al momento en el que ustedes hacen su investigación, la pueden ver en páginas oficiales mexicanas directamente y ahí vienen los costos precisos sobre estos trámites. La residencia temporal lo que te permite es vivir en México, pero que una vez obteniendo la residencia puedes tú entrar y salir mayor libremente porque estás viviendo en México, y ese es un beneficio que como turista es complicado porque el turista tiene un tiempo límite para estar aquí y tiene que salirse del país, además de que no puede tener actividades comerciales directamente. Okay. Para hacerlo tendría que ser una visa de trabajo, y normalmente la visa de trabajo está relacionada a residencias temporales. Ya una vez que viviste en México por 4 años con residencias temporales, si la residencia temporal nada más la tienes por 1 año y en el momento en que se te venza la quieres extender, necesitas renovación de visa temporal. De residencia temporal. Una vez que cumples 4 años de residencia temporal, al 5.º año te vuelves aplicable para la residencia permanente. El beneficio de la residencia permanente es que básicamente ya tienes todas las facilidades como adquisición de tarjetas de crédito, tienes mucha más apertura porque ya es una residencia permanente en México.
e independientemente de que salgas o entres del país ya no va a importar porque tu residencia permanente es aquí. En estos procesos igual hay documentación de por medio, en ciertas ocasiones se hacen exámenes distintos dependiendo de la aplicación, pueden ser exámenes de historia de México, bueno, ya los detalles los hablamos en otra ocasión. Y una vez que obtienes tu residencia permanente, pues ya está. Ya eres residente permanente y si el extranjero tiene un interés en obtener la nacionalidad mexicana, ese sería un proceso adicional que únicamente es viable ya que tienes residencia permanente. Uh-huh. Y bueno, igual son documentos que hay que presentar en la embajada. Y bueno, ese es en caso de que el extranjero tenga un interés en obtener ya, por ejemplo, ser considerado completamente mexicano, ¿no? Mexicano. Alguien que tal vez estuviera interesado en obtener un pasaporte mexicano, que a veces no es el caso de todos los extranjeros. Claro. Entonces, muchos extranjeros se quedan con la residencia permanente y están bien. Sí, sí, sí. Sí, porque adicional te agregaría, por ejemplo, el derecho del voto, ¿no? Si alguien está interesado en que ya viven en México, quieren participar en nuestras elecciones, esa sería la diferencia. Como residente temporal no puedes participar, simplemente las ves, pero una vez que ya eres naturalizado, que así se le conoce, sí, ya puedes ser partícipe de las elecciones. Hay otros métodos también, que es el que la mayoría sabe, que es casarse. Claro, también, ¿no? Siempre puedes aplicarla. Y es cuando te casas con un mexicano, puedes aplicar, son los casos especiales en que puedes aplicar para una residencia permanente, si incluso, por ejemplo, te casas con un mexicano y al poco tiempo tienes un hijo y ya estás viviendo en México. Bueno, es un caso especial en el que se puede revisar y si se cumplen los requisitos, se puede dar una residencia permanente sin que tenga que estar en una residencia temporal renovando. Depende, van a variar a cuánto tiempo quieres estar aquí, qué quieres hacer, cuáles son tus planes, pero no es muy complicado. Sin embargo, sí es muy importante contar con especialistas en la materia y es una información muy interesante, ¿no? Por cualquier cosa que en algún momento, si están aquí, y muchas veces los extranjeros vienen solo de vacaciones y se enamoran de México y se quedan. Siempre es importante, pues, informarse de qué manera mayormente estar de manera legal en las estadías de cualquier país. Y a pesar de que México es muy amigable y es conocido como uno de los países que es más relajado en cuanto a sus regulaciones migratorias, sí es importante porque, bueno, al final esos procesos te benefician si realmente vienes a trabajar en empresas formales o si en tu estilo de vida pues quieres tener la tranquilidad de que a pesar de ser extranjero seas tratado como mexicano. Claro. Porque sí hay pequeñas diferencias en la ley de trato, incluso para la compra de una propiedad, por ejemplo, no es lo mismo ser mexicano que ser extranjero, porque el extranjero normalmente únicamente adquiere propiedades a través de fideicomisos, el proceso es completamente diferente. Sí. Entonces, ese tipo de detalles empiezan a influir dependiendo tu caso particular y lo que tengas planeado o estés haciendo en México. Sí, definitivamente. Si ustedes tienen igual la intención de invertir o de comprar alguna propiedad,
tienen que primeramente conseguir a alguien que sea experto en la materia para que les pueda apoyar, asesorar de la mejor manera, porque estamos hablando que, bueno, justamente estos son los niveles en los que un C1 muy cerca al C2 los necesitas, porque no es lo mismo. Si para alguien mexicano es complicado entender las leyes, porque también aquí va algo. Por ejemplo, Desi es abogada en Ciudad de México, pero Desi no conoce las leyes de Sonora. Claro, hay una generalidad al tratarse de leyes federales, pero ya cuando se involucran las leyes locales, sí influye, hay variaciones entre estados y eso puede ser algo directamente en la compra de propiedades, por supuesto. Tiene mucho que ver muchas veces, por ejemplo, ha pasado mucho, yo conozco muchas personas que compraron en Oaxaca, en pueblos donde no tenían las escrituras. Entonces, simplemente hacían una junta, llegaban a un acuerdo, firmaban a un papel y aquí está tu papel, que Dios te bendiga, ya está. Y a raíz de eso lo vendieron 3, 4 veces. Entonces, mucha gente compró terreno y al final pues lo revendieron y bueno, el día de hoy no hay terreno justamente por eso. Entonces, todo eso es algo que hay que conocer, para eso se necesita un experto en la materia. Y claramente, si tú como extranjero vienes, tal vez no dominas muy bien el idioma, tienes todas las de perder y además también de que las leyes no te respaldan. Entonces, también lo que decía yo tengo ya algunos estudiantes que han comprado propiedades y justamente por este problema han tenido que pelear sus fideicomisos, no por 1 año, no por 2, por mucho más. Entonces, esta es una clave muy buena, es algo, la verdad, muy beneficioso si tú quieres venir y comprar propiedades. Si, por ejemplo, por otro lado ya eres un súper millonario que tiene muchísimo dinero, bueno, ya eso será diferente, ¿no? Inversiones ya es algo diferente, pero si tú eres una persona un poco más mortal, como que lo que decimos, que claro que tienes un buen nivel económico y poder adquisitivo, pero aún así volvemos a lo mismo. Hay que hablar con un especialista en la materia que te pueda decir y acompañar en todo el proceso. Y siempre va a sumar que hables español y lo entiendas lo mejor posible, porque como en cualquier país hay personas que nosotros les llamamos charlatanes, que son personas que no son confiables, que la información que brindan no es oficial. Al final, todo este tipo de detalles, conforme va pasando el tiempo, van cambiando. El costo de la residencia, a veces parte del proceso puede cambiar, ¿no? Por eso es muy importante, pues, tratar de conocer bien a la persona a quien le confías este tipo de procesos. Pero finalmente vivir en México es maravilloso. Sí, tiene muchísimos beneficios. Un país muy tranquilo. Si como extranjero se te fue el periodo del momento en el que tenías que irte del país, nuestro país no realmente... No te van a vetar. Sí, va en búsqueda de quien se encuentra aquí de manera ilegal. No, pero sí tú te quedas muy limitado a cosas que puedes hacer, porque pues al final no es tan complicado, y el hecho de tener tus trámites en regla te abren muchas más puertas que cuando, obviamente, si estás aquí sin un proceso legal correcto, solo puedes conseguir trabajos pues ilegales o por debajo no formales. del agua. Sí, claro. Entonces, sí vale la pena. A veces no es fácil confiar. Sí traten de que el abogado sea el lugar en el que están llevando el trámite, y pues a lo mejor no tienen que saber de leyes, pero hablando un buen español y
pudiendo leer documentos principales, ¿no? Pueden ayudar a evitar que haya confusiones. Muchas veces no podemos confiar en las traducciones de otras personas a menos que sean especialistas, porque hasta vendiéndote el trámite te pueden ofrecer algo que en la traducción tal vez ni existe o no sé, ¿no? Es importante pues estar tranquilos. Al final en todo este tipo de situaciones hay dinero de por medio, viajes de por medio. Si quieres venirte a vivir acá un tiempo, pues es porque vas a traer tus cosas y quieres estar aquí. Y también México se puede volver una experiencia maravillosa para muchos, y muchos extranjeros se han quedado y han hecho todos sus trámites y esa es la parte, ¿no? Viven bien. Que no es imposible, o sea, siempre es posible, pero claro que siempre el conocimiento te va a alivianar mucho, ¿no? Si tú conoces el proceso, es más fácil. Tal vez puede ser tardado, sí, chicos, pero la verdad es que déjenme decirles que ustedes la tienen muchísimo más fácil que nosotras. Si nosotros quisiéramos migrar, sería todo un show, pero bueno. Sí, y además hay otros países donde sí tienen políticas de inmigración mucho más duras, y México realmente no. Es más relajado, pero pues para tú estar tranquilo y para tener un buen nivel de vida y poder tener trabajos buenos o incluso hacer tu propia empresa y demás, siempre lo recomendable y lo primero es la estadía legal. Claro que sí, nosotros apoyamos la estadía legal, no solo aquí en México, sino en todas partes, porque también pues ayuda, ¿no? Ayuda también, obviamente, también tiene mucho que ver con tu integridad, ¿no? Que puedas cuidar, digo, aquí en México realmente ustedes, aunque migraran ilegal, no tendrían ese problema, pero es cierto que hay muchos lugares en el que por la migración ilegal, bueno, pones en riesgo tu salud, tu integridad y bueno... Te deportan o te castigan. Entonces... Aquí México no es castigador, pero pues como en todo país, ¿no? También lo ideal es pues no terminar en una situación ya de otro tipo, porque pues al final venir aquí es venir a buscar algo diferente, a explorar cosas nuevas. Nuestro país finalmente pues tiene problemas como muchos países, ¿no? Sin embargo, dentro de la gran cantidad de personas que somos, pues bueno, somos un país funcional. Claro que sí. Y bueno, chicos, también si les interesa más el tema de la migración, que vayamos un poco más a fondo con temas sobre la migración, por ejemplo, hablar un poco más del proceso, nos pueden escribir en los comentarios, nosotros podemos hacer una ardua investigación y les podemos hablar sobre costos, el proceso, igual y hasta podríamos conseguir contactos. Pero para esto necesitamos que justamente nos escriban en los comentarios, ¿les interesa un video con información más detallada sobre migración? Sí, no, escríbanos en los comentarios y también nos ayudaría muchísimo que nos escriban específicamente cuáles son sus preguntas, para estar seguros de que si hacemos el video vamos a cubrir lo que ustedes necesitan. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué creen que es importante? Podemos abordar desde cómo venirse para México, desde cualquier país, también pues los países principales que a lo mejor buscan venir para acá. Sería lindo, ¿no? Sí, entonces si están interesados, por favor déjenos un comentario. Y bueno, creo que eso fue todo. Muchísimas gracias, Desi, por el video, por ayudarnos. Y chicos, cualquier duda que tengan, aquí tenemos a Desi. Sí, también nos pueden contar su experiencia o ustedes qué piensan sobre esto,
cualquier comentario es bienvenido. Igual si alguien ya está en México y ustedes tienen tips de qué les sirvió, qué no les sirvió, cuál es su experiencia, todo, pues háganoslo saber. Y ese es el video de hoy, mis queridos Munchkins. Espero que les haya gustado y pues nos veremos en un siguiente video. Bye.